cuando tu esposo es inconverso, una de las parejas más compatibles a través de todos los tiempos, yo considero que fueron Adán y Eva. Primeramente porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios y ambos salieron puros y santos de las manos del gran escultor, nuestro creador. Y aún después que pecaron, creo que mantuvieron cierto nivel de compatibilidad espiritual, lo que yo llamo, porque se comunicaban con Dios, estaban conscientes de la existencia de un creador. Lamentablemente, por causa del pecado, Dios, cuando formó la nación israelita, una de las advertencias que Dios le dio a esa nación fue que no se uniesen con los pueblos paganos, con otras naciones. No porque simplemente eran de otras naciones, sino que porque esas naciones eran idólatras y Dios quería mantener la pureza racial de Israel, porque de esa nación era el cofre, o como yo lo llamo, el vientre, donde la simiente santa, el Mesías prometido, había de venir. Entonces vemos que muchos problemas sufrió la nación de Israel cuando se unieron a naciones paganas, a otros pueblos, hicieron convenios con otros. Vemos el caso de Sansón, que tomó docenas de mujeres extrañas. Vemos a Sansón y repetidas veces en toda la historia vemos el problema del yugo desigual. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo advierte que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión, qué concordia tiene la luz con las tinieblas, y naturalmente ninguna. En los tiempos del apóstol Pedro existía la problemática que existe en el día de hoy, cuando una mujer, por ejemplo, no es cristiana, juntamente con su esposo, y luego ella se convierte a Dios, Dios la salva y su marido permanece siendo inconverso. Eso lo vemos, cada iglesia tiene esa situación. No hay una iglesia en el cual no existe este problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primeramente, quiero darle algunos principios, principalmente que se encuentra aquí en este pasaje de 1 de Pedro 3. Quiero solamente leer también antes de entrar a ese pasaje, 1 de Corintios capítulo 7, versículo 5. Dice, pero si el incrédulo se separa, es decir, el inconverso, sepárese. Eso significa separación por divorcio. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. 1 Corintios 7, 15. Aquí está hablando lo que acabo de mencionar, cuando una mujer o un hombre está casado con un inconverso. Y diga, el inconverso, el impío, dice, bueno, yo no quiero seguir viviendo contigo. Note, y esto es muy importante, que particularmente las mujeres lo capten. Aquí no dice que les ruegue que se quede con usted, aquí no dice que busque consejería con él, aquí dice que si el inconverso quiere divorciarse, dice que se divorcie, en otras palabras, lo deje ir. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dice aquí, porque a paz nos llamó Dios. Entonces, es imposible vivir en paz con un hombre, apreciada mujer de Dios, que no quiere vivir contigo. Ese hombre continúa haciéndote la vida imposible, continúa teniendo relaciones adulterinas, continúa hostigándote. Y como digo, ¿verdad? Cuando tenemos un Jonás en el bote, siempre tenemos tempestades. Siempre hay tempestad en esa casa, hay riña, hay conflicto por causa de ese hombre inconverso.
Nosotros, hermanos, ninguno de nosotros contrae matrimonio para vivir en miseria, en argumentos, con una copa llena de amargura. Pero esa es la suerte de aquellos que lamentablemente viven con un cónyuge inconverso. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando vivimos con un cónyuge inconverso? Entonces aquí, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6, este es el pasaje clásico en las Escrituras que nos brinda el consejo divino en esta situación. Vamos a explicar algunas instrucciones breves con relación a esto. Y recuerde que este pequeño video son de algunos 7-8 minutos. Es imposible hablar exhaustivamente sobre la temática, pero solamente para darle a usted el tenor, el sabor del pasaje. Este pasaje tiene como meta darle los requerimientos de Dios para el cónyuge cristiano a relacionarse con un incrédulo y cómo puede vivir para agradar a Dios de tal manera que su proceder con el tiempo pueda ganar a su esposa. Le está dando aquí, no es una garantía, es bueno que entienda eso. Aquí no está garantizando, aquí está diciendo el apóstol Pedro, inspirado, le está dando algunos principios que pueden ser usados por Dios de una manera positiva para salvar al cónyuge inconverso. Este pasaje, ni ningún otro en la Biblia, da seguridad 100% de que su cónyuge va a ser salvo simplemente porque usted es cristiana. Eso es importante que nosotros podamos discernir esto. Pero sí el pasaje da inmediata esperanza de lo que por la gracia de Dios puede acontecer. Y recuerde que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El fin es de agradar a Dios, no importa el resultado, es importante. En otras palabras, usted no va a cambiar su conducta, va a ser sumisa a su esposo, solamente porque usted quiere que sea salvo. Usted lo va a hacer porque usted quiere agradar a Dios, porque eso es lo que Dios le ordena a usted como mujer. Espero que pueda entenderme, si no le puedo explicar privadamente. Ahora, le dice que el creyente no puede esperar que con cambios externos y superficiales su cónyuge se va a interesar en el cristianismo. El corazón y la determinación de ser ejemplo es lo vital. En otras palabras, un cambio superficial, una sujeción superficial no lo va a lograr. Pero cuando las cosas son hechas de corazón para agradar a Dios, esto sí Dios lo puede usar porque le está honrando. Pedro dice que no le prediques. Escucha bien, esposa. Dice, sin palabra. Espero que tenga el pasaje abierto. Léelo. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de 1 al 7. Ahí está la cita. Dice Pedro, no le predique o sin palabras. Que en otras palabras, que él o ella vea la predicación del evangelio encarnada. Usted es el evangelio. Usted mismo, usted por su testimonio, por su manera de ser, por su conducta, se convierte el testimonio. Ese hombre está observando, ese hombre la está viendo, esa mujer la está viendo usted vivir diariamente, está viendo su conducta, cómo se conduce con él, cómo lo respeta, cómo cuida la casa, cómo cuida a los hijos. Y de misma manera, el hombre está mirando un mensaje sin palabras por la conducta. Es el punto que Pedro dice aquí. Entonces, ahora, es observado el Evangelio en el despliegue de sus virtudes, de cómo usted procede. Es el punto. Dice también que la mujer debe sujetarse a su marido en todo. Escuche bien, usted mujer, debe sujetarse
a su marido en todo que lo que no sea pecaminoso. En otras palabras, si su esposo quiere que usted esté con él esa noche sexualmente, usted debe sujetarse a él porque usted es su esposa y lo ama. Eso se aplica también al hombre. Si su esposo quiere que le haga su comida preferida, usted lo hace con amor porque usted lo ama. Y el hombre es llamado a amar a la mujer. Y yo digo que ninguna mujer tendrá problemas con un hombre que la ama, le ama apasionadamente. Eso es, yo creo que eso es ley. Si cuando el hombre ama a una mujer, la mujer no tiene problema en sujetarse, pero se sujeta en todo aquello que no sea pecaminoso. ¿Me sigue, amada hermana? En otras palabras, si tu esposo te dice que ingiera licor, eso sería pecaminoso. Usted ahí lo desobedece rotundamente. Si le dice que ingiera drogas o que haga algo ilícito o que mienta por él o haga algo, usted habla con él y dice, bajo ninguna circunstancia yo me voy a sujetar a pecar contra mi Dios. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La sumisión, habla Pedro, bíblicamente definida, según también Efesios 5, contiene dos elementos. Escuche bien, oído aquí. Número 1, obediencia, versículo 6, primera de Pedro 3. Segundo, respeto. Aquí está la clave de lo que es la sumisión. Obediencia y respeto. Esto es aplicativo también para el esposo incrédulo. No piense alguna mujer, ¿cómo es que yo voy a obedecer a ese incrédulo, a ese cerdo, a ese hombre que me maltrata? Hermana, por eso que tenemos problemas, porque queremos que Dios haga la obra en un hombre y nosotros queremos que las cosas sean por arte de magia. El problema que hay es que muchas hermanas no se sujetan a la palabra, no obedecen a la palabra. Y por ende, ese marido lo que hace es que se rebela contra la palabra. Por ejemplo, me contaba un pastor que una hermana recién convertida vivía cerca de la iglesia y ella, su esposo estaba trabajando y llegaba a la hora del culto. Y la hermana, ella era nueva, ella estaba en el culto. Y cuando el marido llegaba, no la encontraba en la casa y ni la comida preparada. Y ese hombre estaba furioso, porque ella estaba en el gozo de esa salvación. Y sabiamente el pastor le dijo, no, usted tiene que servir a su marido y luego regrese al final del culto para que tome por lo menos la bendición pastoral al final, la oración. El asunto es la obediencia es de vital importancia. Entonces, pregunta, ¿en qué parte de mi relación con mi esposo, mi esposa, estoy fallando? Y necesito alinear mi vida a los principios de 1 de Pedro 3, del 1 al 6. Aquí en este tema hay mucha tela que cortar, así es que les insto a que me envíen sus preguntas para que tengamos un diálogo en mi página clínica de consejería matrimonial. Así que Dios le bendiga mucho. Pastor Juan Córdoba, siempre a sus órdenes.